Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Antes quiero preguntarles si me escuchan bien hoy. Sí, Mario, sí, sí. Sí, bueno, genial. Hemos mejorado con el problema del sonido, por lo menos. Hoy vamos a continuar con el libro de Hebreos, que ya quedó allá a lo lejos, hace prepandemia. Es la 12ª reunión de la carta a los Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 7 y versículos del 20 al 28. Pero antes de empezar a leer, quiero contarles por qué esto de seguir con la carta de Hebreos y en otro momento hemos tomado las que se llaman, o algunos llaman epístolas pastorales, u otras, en fin, cualesquiera sean. Está muy bien predicar por temas. Eh, no voy a decir que eso sea incorrecto para nada porque es buenísimo que hay un problema y ver lo que dice la Biblia acerca de ese problema. Es decir, si hay una ola de divorcios en la iglesia, que la puede haber, em, empezar a predicar sobre ese problema. Si hay un problema de desempleo grave, bueno, empezar a buscar en la Biblia qué dice el Señor al respecto sobre esperar en Él, la confianza, los bienes materiales y predicar al respecto. Por lo tanto, está muy bien. Pero también es necesario predicar toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque de esta manera también uno se adelanta a los hechos. Es decir, si uno predica Malaquías, está hablando, está dando la posición de Dios acerca del divorcio. Si uno predica los evangelios, está dando la posición del Señor acerca del divorcio. Tome el divorcio por tomar cualquier tema. Es decir, muchas veces uno no sabe por qué predica ese determinado pasaje, donde muchas veces parece totalmente descolgado. Sin embargo, eso está en la palabra de Dios. Hay veces donde un determinado pasaje, Deuteronomio 29:29, lo tomamos mal, donde dice que las cosas ocultas son del Señor y las reveladas son para nosotros. Entonces siempre ante algo confuso solemos decir, pero las ocultas son para el Señor. Y podríamos también respondernos, ajá, y las reveladas para nosotros. Si está en la Biblia, está revelado, no está oculto. Es decir, oculto es lo que pensó el Señor antes de la creación del mundo, y sí, no lo sabemos, son especulaciones, es una cosa del Señor. Ahora, lo que Dios dice acerca de mentir, lo que Dios dice acerca de robar, eso no es oculto, eso es revelado y lo encontramos en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué esta idea de predicar a lo largo de un libro entero? Vuelvo a repetir, en este caso Hebreos, pero cualquiera de los libros de la Biblia, o deberíamos decir todos los libros de la Biblia, porque buscamos qué dice Dios acerca de todos los temas que Dios está diciendo algo y nos aparece en la escritura. Entonces, esto les quería compartir antes de arrancar con el estudio de Hebreos, el por qué seguimos con un determinado libro. Es necesario predicar porque es necesario estudiar toda la palabra del Señor, aun cuando esos temas nos parezcan muy cercanos o totalmente lejanos. En realidad, si Dios nos lo dejó en su palabra, es porque está revelándolo, y si está revelándolo, es porque tiene una utilidad para nosotros. Quizá hoy esto nos pasa desapercibido y mañana nos damos cuenta. Quizá estamos en la mejor época de nuestras vidas y el libro de Job nos resulta totalmente lejos, pero mañana comienzan las pruebas y ahí el libro de Job está totalmente cercano a nosotros y nos sentimos identificados con Job y con la situación que él vivió. Entonces, es necesario que prediquemos, es necesario que estudiemos toda la palabra de Dios.
con absolutamente todos los temas que el Señor nos ha revelado. Y vuelvo a repetir, es verdad que lo oculto es del Señor, pero si está en la Biblia, Dios lo reveló. Por lo tanto, es para nosotros y debemos estudiarlo. Ahora sí, quiero leer estos 9 versículos, capítulo 7 de Hebreos, del 20 al 28, ambos inclusive. Dice así, y esto está hablando del sacerdocio del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, habla de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Para brevemente ponerlos en tema, para los que no estuvieron en las anteriores reuniones que las venimos teniendo del año pasado y para los que se han olvidado también de qué trataba, de qué venía esta carta, habíamos dicho que la carta de Hebreos o a los Hebreos es una carta que si bien es antigua, tiene una vigencia actual, una relevancia que si no fuese por lo del sumo sacerdote y demás, podríamos creer que la escribieron la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Alguien le está escribiendo a una iglesia que estaba en el comienzo de la persecución. Ya habían empezado a sufrir algo de persecución, pero todavía no estaba cerca de haber llegado al sumum. Es decir, todavía no había muerto nadie en esa iglesia, no era una persecución de sangre, pero ya muchos habían empezado a perder el trabajo, a perder negocios por causa de ser cristiano. Realmente es una situación bastante actual. Todavía no hay una persecución desencadenada contra los cristianos, por lo menos no en el mundo occidental, más allá de que haya países donde sí lo esté. Sin embargo, sí vivimos en una sociedad que tira por tierra los valores del cristianismo. Si bien no hemos llegado a ese tipo de persecución personal, vuelvo a repetir, por lo menos en Occidente, sí hay una persecución hacia los valores de Cristo. Por una cosa, se empieza. Es decir, primero se ataca a la idea, las ideas del Señor y de hecho la idea de la existencia de Dios también. Era una iglesia que estaba compuesta, esa iglesia local, por 3 grupos de personas. Un grupo de personas salvas que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, un grupo de personas que no eran salvos, pero que tenían muy buena afinidad con el Evangelio. Diríamos que estaban absolutamente de acuerdo con todo lo que Dios decía, pero no habían aceptado a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, no eran salvos, aún estando en perfecto acuerdo con las opiniones de Dios. Podríamos decir, tenían una moral cristiana, pero ellos mismos no eran cristianos. Y había un tercer grupo de personas que tampoco habían aceptado a Cristo como Salvador, pero que sí presentaban hostilidad. Eran bastante más hostiles al Evangelio que el grupo anterior. Estos 3 grupos también los encontramos en cualquier iglesia local. Verdaderos cristianos, personas que parecen ser cristianas pero que lamentablemente no lo son, y algunas que manifiestamente no lo son. A todos esos grupos el Señor les habla
a través de su palabra. Y para cada uno tiene el mensaje que necesitan. Para algunos tiene ánimo, para los cristianos. Para otros tiene un aliento, un apremio para que acepten al Señor Jesús como Salvador porque se están perdiendo. Y para el tercer grupo que es hostil, les menciona cuál es el juicio. Bueno, que decidan, que tomen su decisión, pero el Señor les anticipa cuál es el juicio. Ahora sí, para entrar, saliendo de esta introducción o recordatorio de lo que hemos hablado en las reuniones anteriores, entrando a esta última parte del capítulo 7 de la carta a los Hebreos, retoma el tema que había dejado antes, que era el del sacerdote. ¿Qué pasa? Siempre fue necesario que exista un mediador entre los seres humanos pecadores y Dios. En el Antiguo Testamento había sacerdotes también humanos, haciendo la intercesión a través de sacrificios y demás cuestiones que los encontramos con mucho detalle, con mucha claridad, en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros libros, los libros que escribió el profeta Moisés. Pero acá está hablando de Cristo, es decir, a ver, ¿cómo es esto de Cristo como sacerdote? Miren, no pensemos que Dios, por mirarlo de una manera gráfica, tiró la salvación y el que la agarró, y el que no, y se acabó el asunto. No, la salvación es un tema de mucha profundidad, de mucho cuidado. No tiró la salvación y a algunos la enganchamos, otro no, otro están ahí que veremos. Es algo mucho más profundo. El Señor Jesús ha sido y es y será el intermediario entre Dios, Padre, y nosotros. Siempre estamos teniendo en mente que el sacerdote es quien intercede entre los hombres y Dios. La función sacerdotal es muy importante. Cristo ya fue presentado como sacerdote en los versículos anteriores, en este mismo capítulo, en el capítulo 6. Y estos versículos no solamente lo confirman, sino que lo presentan como un sacerdote superior por tres motivos. Primero, porque es el fiador de un pacto mejor. En los versículos 20 al 22 encontramos que a Aarón Dios no se lo juró. Nunca dijo que la tarea de Aarón, el primero de los sumos sacerdotes, y todos los demás fueron descendientes de él, nunca dijo que la tarea de él iba a ser eterna. Siempre estuvo acotada en el tiempo. Dios no juró cuando lo nombró a Aarón, tampoco juró cuando lo nombró a sus hijos, pero a Cristo sí se lo juró. La cita que da esta tomada del Salmo 110.4 y el Salmo añade para más seguridad, y no se arrepentirá, dice. No es que lo que Dios dice en un momento es más válido si juró o si no juró. Es decir, las palabras que Dios dijo son tan válidas en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia y si fueron dichas con un juramento o no. A ver, lo que Dios dice siempre es válido. Pero el hecho de que Dios lo haya jurado no da más seguridad, lo que da es más énfasis. Cuando Dios jura, pone en énfasis mayor, pone de relevancia mayor qué es lo que está diciendo. No es más seguro, porque todo lo que Dios dice es seguro. Los sacerdotes en la antigüedad eran personas y por lo tanto eran mortales. Y cuando se morían los reemplazaban otros que también se morían y los otros que los reemplazaban se morían y así seguimos. Además, siendo personas tenemos otro problema, que ellos eran pecadores, tan pecadores como todos los demás de esa época y como todos los demás de nuestra época, somos también pecadores. Por lo tanto, primeramente ellos tenían que tratar su propio problema de pecado. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, la hizo con un juramento, y de la descendencia de Abraham es que vino Cristo. Como el sacerdocio de Cristo es con un juramento, Jesús es el fiador, es decir, Él es la garantía de un mejor pacto, que es mejor que el pacto anterior. ¿Saben por qué? Porque es eterno, es el definitivo. Todo lo anterior era una figura. Cuando alguien en la antigüedad mataba el corderito y demás, lo que estaba trayendo a la memoria es que iba a venir en el futuro el Mesías, y el Mesías iba a traer el perdón de los pecados. El cordero no era el que generaba el perdón. A ver, matar un animal, matar 10, cazarlo, degollarlo, eso no trae perdón, no trata con la maldad del ser humano. Eso simplemente era traer a la memoria que iba a venir un día el Mesías. No sabían muy bien cómo, pero que iba a venir el Mesías e iba a traer la salvación.
a mejor pacto, mejor sacerdote. Entonces no es que lo que pasaba en el Antiguo Testamento era malo. Dios no hizo algo malo y después mejoró, hubo un control de calidad, hizo el bueno. No, lo que hizo es uno temporal, el del Antiguo Testamento, y otro que es eterno. Miren, nunca en la Biblia hay dos maneras de ser salvo. La salvación es por Cristo, va a ser por Cristo y fue por Cristo. Fue por Cristo desde Adán. Siempre la salvación fue por Cristo. Claro, no conocían exactamente de Cristo, pero sabían que la salvación iba a ser de parte de Dios. Entonces nunca hubo dos maneras de ser salvo. Nunca hubo una época que se salvaban por obras y otra que se salvaban. No, no. Siempre la salvación vino a través de Cristo, aun cuando no conocían acerca del Señor. La idea de garantía, que es lo que vemos acá de fiador, ya la vemos en Judá cuando se ofrece al padre en garantía por Benjamín, cuando ellos tenían que ir a buscar comida en Egipto. Luego ante José, aunque él no sabía que era José, en Egipto él se vuelve a ofrecer para quedar él mismo en la celda, prisionero, en lugar del hermano, porque él era la garantía. No era poner bienes como garantía, es poner persona como garantía. Pablo lo hizo con Filemón en la carta, Filemón, versículos 18 y 19. Bueno, Cristo es la garantía del nuevo pacto. No solo lo que él hizo, él, la persona de Cristo, Cristo es la garantía. Jesús es el mediador del nuevo pacto. El pacto que trae salvación a la humanidad, pero no solamente es Jesús el que está en el medio entre Dios y los hombres. Además, él mismo lo garantiza en persona. Es algo que no va a ocurrir, pero lo quiero decir a modo de ejemplo para poner de relevancia esto que acabo de decir. Podríamos decir que la salvación que Cristo ofrece se terminaría, caducaría, vencería cuando Cristo deje de existir. Bueno, como Cristo no deja de existir, por lo tanto su salvación tampoco deja de existir. La salvación no se pierde, no porque nos portemos bien. ¿Deberíamos portarnos bien? Sí, sí, claro que sí. Pero no se pierde por nuestra obediencia. No se pierde porque la única manera para que se pierda es que Cristo deje de existir. Y Cristo no va a dejar de existir. Cristo es Dios. Todo depende de Él. Él no depende de absolutamente nada. Por eso, la garantía de nuestra salvación es Cristo mismo. Su propia autoexistencia garantiza nuestra salvación. Miren, no perdemos la salvación porque Cristo, en persona, Él la garantiza con su propia existencia. Tendría que acabarse Cristo entonces para que se acabe. Y eso, evidentemente, no va a ocurrir. Si Cristo garantiza que todos los pecados son perdonados por la obra de la cruz, que todos los pecados son perdonados a quien acepta el perdón que Cristo ofrece. Y esto no es temporal, esto es eterno. Sí, todos los pecados, pero aquel pecado, absolutamente todos los pecados son perdonados. Yo sé que hay personas que dicen, que traen a la cita, pero hay un pecado imperdonable en los evangelios, que es hablar mal, es la blasfemia al Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón. Miren, el pecado contra el Espíritu Santo, que es verdad, la palabra del Señor lo dice, no podríamos contradecirla. Ese pecado no tiene perdón. Pero ¿por qué es incompatible con esta idea de la salvación que Cristo nos ofrece? Porque quien mueve en nosotros convertirnos, quien mueve nuestros corazones para entender el mensaje del Evangelio, para entregarle nuestra vida a Cristo, para reconocernos pecadores y aceptar su salvación, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dice que Cristo es Dios, que Cristo murió para salvarnos, que nos ofrece salvación a todos y serán salvos los que creen en Él, que resucitó y que vive eternamente. Es el Espíritu Santo quien lo dice. Por lo tanto, rechazar la salvación de Cristo es rechazar todo lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por lo tanto, el Espíritu dice, mirá, pasa esto, esto y esto,
y yo le digo, no, no es así, esto es mentira, mentira y mentira. Entonces, ahí la persona está hablando mal, está acusándolo de mentiroso al Espíritu Santo. Y por eso ese pecado no tiene perdón, porque rechaza el perdón. Es el rechazo mismo del perdón. Evidentemente es un pecado imperdonable porque no acepta la salvación de Cristo. Sería tirar un salvavidas y que se niegue a agarrarlo. Y diríamos, ese salvavidas no salvó. No, es que la persona no se agarró del salvavidas. Bueno, ese pecado es imperdonable entonces porque la persona dice que el Espíritu Santo está mintiendo por todas las afirmaciones que hace de Cristo y por eso no accede a la salvación. Volviendo ahora a, estrictamente a los versículos que vimos de Hebreo, desde el versículo 23 al versículo 28, nos habla de que Aarón fue el primer sacerdote, su hermano Moisés fue la persona a quien Dios eligió para darle la ley. Ambos se murieron, ambos fueron reemplazados. Quienes lo siguieron, Eleazar, el hijo de Aarón, y Josué, el ayudante de Moisés, también se murieron. Entonces, un problema principal del antiguo pacto es que todos se morían. Cristo, como no muere, no cambia. Es inmutable. No hay cambio en Cristo. Yo envejezco, ustedes envejecen. Los nenes crecen, en un momento empiezan a envejecer también. Todos cambiamos. Cristo, al ser eterno, no tiene cambio. Es inmutable. Esto no es una cuestión menor. Porque esto significa que la promesa de Cristo en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar, sigue tan vigente ahora, hoy, como cuando fue dicha. Y que mañana y que el año que viene seguirá tan vigente como desde el momento en el que fue dicho. Yo no puedo prometerles ni asegurarles que dentro de 100 años voy a hacer tal cosa, pero todos sabemos que en 100 años voy a estar muerto. Y también habrá que tomar con pinza mis promesas acerca de la semana que viene, porque no sé qué va a pasar. No solo yo, no lo sabe nadie, ni de mí ni de ustedes tampoco. Entonces, como Cristo no cambia, lo que Cristo dijo en ese momento tiene la misma vigencia hoy y tendrá la misma vigencia mientras haya vida. Vida de nosotros, no de Cristo que es autoexistente y eterno. El versículo 25 dice salvar perpetuamente. La salvación viene de Cristo y por lo tanto es una salvación perpetua. Nadie que haya sido salvo por Cristo puede perder la salvación que le dio, que lo decíamos hace un momento, porque nada puede alterar esa salvación. Así que es verdad que mucha gente cree que es salva sin conocer a Cristo en realidad, lamentablemente, y viven engañados creyendo que tienen lo que en realidad no tienen. Pero quienes han aceptado a Cristo como Salvador pueden estar seguros y tranquilos, podemos estar seguros y tranquilos, que el sacerdote que media es quien garantiza y que esa garantía y ese sacerdocio de Cristo no van a cambiar nunca. De esta palabra, salvar perpetuamente, hay otra traducción posible, o diríamos, la palabra admite dos acepciones, que es salvar completamente. Lo cual representa muy bien el sentido, porque la salvación de Cristo no solo es eterna, la salvación de Cristo es completa. ¿Por qué? Bueno, hay algunos aspectos. Primero la base. Es cortito de decir, pero por el pasaje anterior vemos que quien salva es Jesucristo. Es decir, la base de la salvación es la persona y la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Él mismo lo hizo. No hay otra base, no la hubo nunca tampoco. No salvan ni nuestras obras, tampoco salvan nuestra fe. Mucha fe, poca fe. Lo que nos salva es la gracia, es el regalo que Cristo nos hizo. Es el regalo que Él mismo se regaló a nosotros. Él hizo el regalo y Él fue el regalo. Su sacrificio, entregar su vida para salvarnos. Segundo punto, el poder de la salvación. Aunque los sacerdotes antiguos quisieran, ellos no podían salvar al pueblo. Pero aunque nosotros quisiéramos curar a nuestros hijos, no tenemos el poder sobrenatural de curarlos.
Aunque quisiéramos detener esta pandemia, no tenemos un poder celestial para detenerla. Entonces, es una idea muy sencilla, pero es una idea muy profunda. No basta con querer, ¿sí? Hay que poder hacerlo. Entonces, no basta con querer salvar a la humanidad. Es necesario poder salvar. Bueno, Cristo quiso salvarnos, es el primer elemento, pero además Él pudo salvarnos, es el segundo elemento. Está su voluntad y está su poder. Él quiso salvarnos, Él pudo salvarnos. Dice el Señor en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no solo el que Él quería, Él podía hacerlo. Vemos que quiere porque lo anuncia, se lo dice a las personas. Pero vemos que puede porque Él mismo es el camino, como dice en otro pasaje. Él mismo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La naturaleza de la salvación. Al limpiarnos de nuestros pecados, Dios nos capacita Cristo nos capacita para acercarnos a Dios Padre. Cuando nos salvó, fuimos, en pasado, pretérito, libres de la culpa del pecado. En este momento somos, presente, libres del poder del pecado y seremos, futuro, libres de la presencia del pecado. Ahí tenemos que la salvación tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. Y el objeto de la salvación. El objeto de la salvación son todas aquellas personas que llegan a Cristo para obtener salvación. Dice Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa universal, es una promesa atemporal. El que va a Cristo no es rechazado por Cristo. Es decir, no hay algunos a los cuales el Señor les pone ahí el señuelito de la salvación, a ver si te gusta, pero te cierro la puerta en la cara. El que va al Señor, el Señor no le echa fuera. El grave problema es que mucha gente no va al Señor. Pero no es que van y los rechaza, no van. Todo el que va a Cristo, el Señor dice que no lo echa fuera. Jesús es el único camino, es un camino abierto para todo aquel que se acerca a Él con fe. Si bien Cristo puede salvar a todas las personas, es evidente, lo encontramos en las Escrituras, que no todas las personas se van a salvar, porque no se acercan con fe al Señor Jesús. Para que la salvación se concrete, debe haber una respuesta de la persona. Es necesario aceptar el regalo que Cristo hace, de otra manera el regalo fue ofrecido, pero lo que pasó es que no fue aprovechado por haber sido rechazado. El hecho de rechazar lo que Cristo ofrece no hace menos valioso ni menos válido al regalo. Lo que hace es que la persona no pueda obtener ningún beneficio de él, porque lo rechazó. La seguridad. Así como no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos mantener la salvación. Cristo nos salvó y mantiene, como dijimos, esa salvación. Cada vez que pecamos, tenemos en Jesús la posibilidad de obtener el perdón de esos pecados particulares que hayamos hecho, porque el sacrificio de Cristo es válido para el perdón de pecados en cualquier época y cualquier pecado. Por último, santo y sin pecado. Todos los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores. Por lo tanto, debían primeramente ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Cristo no tuvo pecado, por lo tanto, era el sacrificio perfecto. No tenía nada que ofrecer por él, sino que se ofreció enteramente por nosotros. Él era verdaderamente el sacrificio que a nosotros nos convenía. Como cristianos somos considerados santos porque estamos apartados para Dios y somos considerados justos por causa de la justicia de Cristo. Para remarcar es que esa justicia no nos pertenece a nosotros por nosotros mismos, no es nuestra por lo bueno que nosotros somos, ni por lo bien que nosotros nos portamos. Esa justicia es por la justicia de Cristo, no es por nuestros actos, es por Él. Cuando en Juan 14:30 el Señor dice que viene Satanás y nada tiene en él, está diciendo que al no tener pecado, Satanás no tenía absolutamente ningún poder, ninguna autoridad, ni siquiera ninguna influencia en Cristo. Él era absolutamente sin pecado. Jesús vemos que vivió haciendo bien durante su vida. Él iba de un lado para el otro, iba haciendo favores para la gente.
no solamente para aquellos que lo trataban bien, sino también para aquellos que lo trataban mal. Su vida en la tierra, él estuvo en contacto estrecho con los pecadores, incluso con Satanás mismo, que lo tentaba continuamente. Sin embargo, no pecó. Esto, como una metáfora, no es mío, lo tomé de otro autor. Dice que los rayos del sol brillan aún en los charcos de aguas más mugrientos. Y la verdad, esto es lo que pasó con Cristo. Aún rodeado de gente de la peor calaña, el Señor brillaba su justicia entre los hombres. Y así también deberíamos brillar nosotros. Él ha ofrecido un solo sacrificio una vez, porque fue el sacrificio por nosotros, ya que no tenía necesidad de sacrificarse por él mismo. Por eso es que fue una vez, y en la antigüedad muchos, porque el de la antigüedad traía a la memoria que iba a haber un sacrificio, y era por el sacerdote mismo primero. Bueno, Cristo una vez, él mismo, porque él no tenía pecado. En Cristo vemos que él quiere salvar, y vemos que además él puede salvar. Para cerrar ya con esta idea, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús es pontífice. El sumo pontífice no es el Papa. El pontífice, sumo pontífice, ¿por qué digo lo mismo? Porque hay un solo pontífice. Es Cristo. Pontífice tiene dos acepciones posibles. El que construye puentes, es decir, como trabajo, como profesión, y el que sirve de puente también. Bueno, Cristo es el pontífice, porque Él construyó un puente que es sí mismo. Por lo tanto, Él construyó un puente y Él es el puente entre Dios y los hombres. Era imposible que hubiese algún tipo de vinculación positiva entre los seres humanos y Dios sin un puente. Sería pensar en dos montañas totalmente separadas, sin ninguna posibilidad de contacto, excepto por un puente. Excepto que haya un puente y pueda transitar de un lado al otro. Si no, es absolutamente imposible. Cuando el Señor Jesús se ofrece, perdón, voy un pasito más atrás. Pensemos en esta ilustración. Nosotros solemos decir, las personas buscan a Dios. Una persona mira hacia Dios, Dios mira a la persona, se encuentra ahí como mágicamente un cruce de miradas y la persona acepta a Cristo como Salvador. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos presenta que hay un ser humano de espalda a Dios y Dios de espalda al ser humano. Con el sacrificio de Cristo, Dios se da la vuelta y comienza a mirar al ser humano con esa intención de salvación. Esta intención ya la encontramos desde la eternidad, antes de la creación del hombre. Es decir, para que Dios mire al ser humano con salvación, fue necesario que Cristo muriese en la cruz. Y ahí mismo el Espíritu Santo empieza a obrar en las personas para que las personas también se den vuelta y también miren a Dios. Entonces no solamente vemos que Cristo se entregó por nosotros, vemos que Dios obra en nuestros corazones. De ahí lo que mencioné de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu quiere obrar y las personas rechazan de plano el obrar del Espíritu Santo. En esta época, no sé si más turbulenta que antes, o quizá distinta en la turbulencia que nosotros vivimos, es importante que tengamos presente que nuestra salvación es segura y eterna, porque justamente no depende de nosotros, y porque justamente no depende de nada del mundo que nosotros conocemos. En febrero teníamos un mundo y tenemos otro, no sé cuál será el de 6 meses. Mejor, peor, no sé, quizá igual a quizá distinto, ni siquiera lo sabemos. Tenemos la incertidumbre. Dios es el único absoluto, el único faro, el único que no cambia, el único inmutable. Entonces nuestra salvación no cambia porque justamente depende del único que no cambia, es decir, depende de Dios. Vivir una vida diaria poniendo nuestras preocupaciones en el Señor muchas veces es todo un reto para nosotros. Sin embargo, es lo que deberíamos hacer, yo a la cabeza de los que
más le cuesta hacerlo, porque Dios es inmutable. Valorar la salvación que tenemos porque costó el sacrificio de Cristo. Para nosotros es gratuita, pero hubo un sacrificio, el Señor se entregó por nosotros. Valorar la comunión con los hermanos, porque la doble acepción de pontífice, que él mismo es puente, pero que hace puente, nos deja a nosotros también la enseñanza de que nosotros debemos tender puente entre los hermanos. La comunión entre los hermanos no es ni más ni menos que el reflejo de la comunión con Cristo. Cortar la comunión con un hermano donde no hay motivo para cortarla, es cortar la comunión con el Señor, porque nosotros también debemos actuar como puentes los unos para con los otros, imitando, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, que es exactamente lo que Él hizo siendo el puente entre nosotros y Dios Padre. Y para cerrar, para todos los que están escuchando o verán después el video grabado, que no hayan tenido nunca ese encuentro de salvación con Dios, que nunca hayan aceptado a Cristo como Salvador, que no tengan en definitiva sus pecados perdonados. Sepan que el Señor en su palabra ha hablado un montón al respecto. Ha hablado acerca del destino de aquellas personas que lo rechazan, que es el infierno, es la condenación eterna. Y ha también hablado acerca de la necesidad de la salvación. Y ha hablado, como acabamos de leer, acerca del medio de la salvación. A ver, ¿cómo hacemos para ser salvos? Miren, el Señor los alienta a que acepten a Cristo como Salvador. No cuenta acerca del infierno, y cuenta mucho la Biblia al respecto, para ponerle miedo a alguien, sino para que paren, observen la situación, reflexionen y en una decisión meditada acepten a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque el destino que espera es un destino de condenación si no tenemos la salvación que Dios está ofreciendo. Es rechazar el regalo que Dios mismo ofrece, es rechazar a Dios, que se ofreció a sí mismo, Cristo siendo Dios, como el regalo. El Señor los anima, el Señor los alienta, el Señor los exhorta a que den este paso y acepten al Señor Jesús como Salvador. Es una decisión de la cual no se arrepentirán. En realidad, los que se van a arrepentir es aquellos que lo rechazaron, pero justamente cuando se arrepientan va a ser muy tarde para acceder a la salvación, porque ya van a estar fallecidos. Mientras hay vida, hay posibilidad de aceptar a Cristo como Salvador. El Señor los alienta a que no le den la espalda, o mejor dicho, no le sigan dando la espalda. A veces uno dice, acepte, busque al Señor. Miren, quizás sería más propio decir lo siguiente: deje de resistir la obra del Espíritu Santo. El ser humano es incapaz de buscar a Dios. Es decir, busque al Señor, no puede. Es decir, es un pedido que no podemos hacerle a una persona que no es cristiana, porque ninguna persona sin el Espíritu Santo puede buscar a Dios, ni puede querer hacerlo. El pedido es, deje de resistir la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Es el Espíritu Santo el que mueve a una persona a aceptar a Cristo como Salvador. Por ende, vuelvo a reiterar ese pedido. Deje de resistir la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno para llevarlo a aceptar a Cristo como Salvador. Quiero terminar teniendo una palabra de oración. Señor, te agradecemos esta posibilidad de haber estudiado o de meditar algunos pasajes de tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, por lo que hemos aprendido, para que podamos vivir una vida de más fe, de más confianza y de más entrega hacia ti. Y especialmente te pedimos por aquellas personas que escuchan de tu palabra y no han aceptado a Cristo como Salvador, para que obres en ellos y puedan aceptar y ser salvos, Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos a tu pueblo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.